La estructura del libro rojo. En sentido estricto, el facímil del Liber Novus consta de dos partes, Liber Primus y Liber Secundus, pero como señala Sonu Shamdasani, existen razones suficientes para considerar a Escrutinios como la tercer parte que Jung no llegó a trasladar al volumen caligráfico. Asimismo, cada capítulo del libro rojo consta de dos apartados. El primero describe las visiones y el segundo consiste en comentarios y reflexiones que interpretan las experiencias simbólicas, ya sea en un registro conceptual o en un registro poético próximo a la inspiración profética de toda la obra. El libro rojo, tal como fue editado, consta de 55 partes. Liber Primus, el camino de lo venidero, consta de 12 divisiones, un prólogo y 11 capítulos. Además se agrega una subdivisión en el capítulo 4. El Liber Secundus, las imágenes de lo errante, consta de 28 divisiones, 21 capítulos, pero el último fue dividido por Sonu Shamdasani, editor de la versión original, en 8 apartados. Escrutinios consta de 15 apartados según la división propuesta por Sonu Shamdasani. El Liber Primus. El Liber Primus, titulado Der Weg des Kommenden, el camino de lo venidero, registra las experiencias vividas por Jung entre el 12 de noviembre y el 25 de diciembre de 1913 y sus comentarios posteriores. Fue escrito originalmente en pergamino y posteriormente se incorporó al cuaderno de tapas rojas. Las ilustraciones se limitan a iniciales historiadas y a pequeñas imágenes que contienen símbolos, pero que describen de un modo más realista o alegórico que el Liber Secundus las visiones narradas en el texto. El libro consta de 11 capítulos precedidos de una suerte de prólogo en el que Jung señala cómo se le impuso el espíritu de la profundidad que anuncia el camino de lo venidero, es decir, el suprasentido, como imagen del Dios venidero. Así, en el Liber Primus, el espíritu de la profundidad lleva al yo de Jung al desierto de sí mismo, y de allí al infierno, en donde debe matar al héroe solar por la espalda. El Liber Novus manifiesta una variante, o acaso un ahondamiento, del mito del héroe tradicional que permite su reactualización en nuestros tiempos. Paradójicamente, este héroe está llamado a matar al héroe, a entregarse a la oscuridad, al contrasentido, pero no al modo de un antihéroe, sino como la tarea necesaria para seguir su camino, sin apoyaturas. Si se quiere, este héroe del suprasentido es una peculiar síntesis de un héroe sentido y del antihéroe contrasentido, asumiendo el contrasentido en el plano simbólico y logrando atisbar por primera vez un Dios que asume el bien y el mal. Para hacerlo necesita emprender el descenso al infierno y así lograr el ascenso. Todo ello lo preparará para comenzar la integración de una Salomé ciega, de un Héroes inferior, acompañada de Elías, un lobo superior. En este primer movimiento hacia el contrasentido, asesinando por la espalda el sentido, Sigfrido, e incorporando lo femenino, se asume la serpiente, una ulterior capacidad para integrar opuestos. Liber Secundus. El Liber Secundus se titula Las imágenes de lo errante y registra las experiencias vividas por Jung entre el 26 de diciembre de 1913 y el 19 de abril de 1914. Este apartado relata los sucesivos encuentros con imágenes simbólicas, varias de ellas personajes con los que el yo de Jung interactúa, promoviendo la toma de conciencia de aspectos hasta entonces disociados de la personalidad y abriendo el camino a la posibilidad de integrarlos en un todo que englobe lo individual y lo colectivo. Como su nombre lo indica, el Liber Secundus da cuenta de las imágenes que aparecen a lo largo de su vagabundeo y que toma como reales. En el capítulo 1 se señala lo que ha aprendido en el misterio, que es aceptar la realidad de los personajes que habitan en el mundo de la psique,
dado que actúan, es decir, da cuenta del concepto de realidad psíquica y pone de manifiesto la imaginación activa a partir del hecho de que tácticamente es real lo que actúa, lo que tiene efecto. En un célebre texto de 1928, Jung reafirma esto último frente a la posición de la ciencia que niega, con fobia supersticiosa, la fantasía. Frente a todo esto, el credo científico de nuestra época ha desarrollado una fobia supersticiosa a la fantasía. Ahora bien, lo único real es lo que actúa, y las fantasías de lo inconsciente lo hacen, de hecho, y de ello no puede caber la menor duda. El camino del libro rojo se pone en movimiento con la apertura al contrasentido, que es la que posibilita abrirse a la profundidad. Pero el contrasentido, lo otro, se presenta a lo largo de todo el libro rojo como el mal que estimula la conciliación de opuestos. Si por ejemplo el diablo o el rojo del capítulo 1 se presenta como el contrasentido respecto de un sentido cristiano tradicional, y por ende como un personaje que en buena medida representa el paganismo, el mundo instintivo, a la alegría del mundo instintivo y vital, pero más adelante el contrasentido estará representado por personajes bien diversos: la bella hija prisionera del bibliotecario, lo femenino aún banalizado, un hombre inferior que encarna todos los lugares comunes del vulgo, Amonio, un cristianismo incompleto, pero que debe ser asumido para ser superado, Isdubar, la magia y su cosmovisión arcaica que se contrapone a la ciencia, el bibliotecario, el escepticismo contemporáneo y las expresiones devocionales de Goethe y Nietzsche. Téngase en cuenta que presentamos muy esquemáticamente las connotaciones de cada personaje y asimismo que no es posible aquí dar cuenta de todos los personajes que sin embargo detallamos con mayor precisión más abajo. Pero podría decirse que la experiencia que culmina con la crucifixión del yo de Jung a finales del capítulo 11 del Liber Primus lo enriquece con una cierta sabiduría de la serpiente que le permite enfrentar y hasta cierto punto asumir a lo largo del Liber Secundus los desafíos de la otredad de lo inconsciente le impone a través de las imágenes de lo errante. No puedo detenerme en los detalles de este arduo y sutil tránsito que en buena medida ya describí en otro lugar, pero basta señalar por ahora que a principios del capítulo 21, el último del Liber Secundus, el yo recibe de Filemón la comprensión de la magia que torna autoconsciente esa sabiduría de la serpiente, adquirida y elaborada en el pasado. La magia no es enseñable, va más allá de la razón, es incognoscible y no se puede entender. La magia es la conciencia de la misma potencia de la psique que abraza los opuestos y por ello es la que permite soportar y a la vez integrar la contradicción. Ahora quizás pueden llegar a tornarse inteligibles aquellas palabras. La práctica de la magia consiste en que lo incomprendido se haga comprensible de una manera y de un modo no comprensibles. Es decir, no solo se trata de ir más allá de la explicación mediante la comprensión, sino de ser capaz de abordar lo incomprensible en sus propios términos, siendo capaz de sostener la paradoja. Así, la profecía de la magia se cumple cuando se asume esta potencia interior. La magia es el camino hacia la religión, hacia la profecía de la religión que devela al Dios venidero y que deviene en esa conciliación de lo que es aparentemente inconciliable. Es gracias a esta comprensión que por primera vez puede hablarse de una cierta unión de Dios y del diablo, pero en toda conciliación hay algo que se sustrae y la potencia que evita y combate la conciliación, promoviendo una quietud, es la propiamente maligna expresión de este sinsentido al que hice referencia más arriba. Dice Satanás: conciliación de los opuestos, igual derecho para todos y todo, locuras. Escrutinios.
En el invierno de 1917, Jung escribió un nuevo manuscrito denominado Escrutinios. En él transcribe y comenta las experiencias desde el 19 de abril de 1914 hasta junio de 1916, y aunque no fue transcripto en el cuaderno de tapas rojas, por su contenido puede considerarse como la tercera parte del Liber Novus. No obstante, el lenguaje es distinto de los anteriores libros, el estilo es, por momentos, menos poético, y están más integradas entre sí las visiones y las reflexiones. Aunque su contenido puede ser más complejo, su estructura es más sistemática y en algunos casos provee algunas claves para la comprensión de las experiencias referidas en los libros anteriores. Escrutinios comienza con el yo en soledad consigo mismo. En términos junguianos posteriores se produce un encuentro descarnado con su sombra personal, es decir, con todas las formas del apego, sus intenciones egoístas y los encubrimientos, incluido el de la hipocresía del amor. Con una mirada lúcida, este yo se ha escindido de sí mismo, comprende que debe aceptar su inferioridad, domesticarse. Finalmente, reaparece el alma cargada de una solidaridad celeste y cuando se acerca a dialogar con el yo, se oscurece con la pesadez terrenal. El alma le enseña al yo que no cargue con los muertos, que deje a las víctimas caer a su lado, que se mantenga fiel a su soledad. Ese parece ser el sacrificio y, en última instancia, su misión para con la humanidad. Por cierto, al yo no se le torna evidente la anticipación de la guerra mundial, que en aquel entonces se avecinaba, y mucho menos lo que en este sinuoso diálogo se insinúa. Así el yo quedó sumido en una profunda tristeza hasta el 24 de junio de 1914, y luego irrumpió la guerra. El texto continúa con una interrupción de un año de silencio y se inicia con una nueva y oscura enseñanza de Filemón. Jung concluye que para vivir de uno mismo es menester protegerse más de las virtudes recíprocas que de los vicios. Luego aparecen tres sombras o muertos. Uno de ellos es una mujer sedienta de sangre de vida, que representa a la comunidad de aquellos muertos cuya vida fue incompleta. De algún modo esto anticipa la llegada de los muertos al comienzo del primer sermón a los muertos. Pero el viviente, en este caso Jung, debe hacerse responsable de esta comunidad de muertos que nuestra sociedad contemporánea ha olvidado. Filemón le aconseja que se libere del alma temiéndola y amándola. Para ello es menester completar la obra de redención en uno mismo, en vez de pretender ayudar o aconsejar a otros. El alma se presenta de ese modo como un gusano, una ramera llena de misterios mentirosos e hipócritas, y Filemón la libera ensalzándola. El alma carece del amor humano, de calidez y de sangre, pero Jung la retiene pues sabe que ella, en su ambigüedad, posee el tesoro más preciado. Se divide en el trabajo. Los hombres trabajan para su salvación, que ella trabaje por la dicha terrena. Así le pide al yo que arroje todo al horno de la fundición, todo lo viejo, pues grande es el poder de la materia. Así comienzan los célebres sermones a los muertos. El alma le pide su miedo para llevarlo al Señor del mundo, Abraxas. Aparecen los morenos y al sentirse abrumado por ellos, quiere desbaratarlos. Entonces el alma le pide que no interfiera con la obra. Filemón entra en escena y Jung les dice a los muertos que hablen. Comienzan así los sermones a los muertos. El primer sermón comienza con la enseñanza de lo que no pude ser enseñado. El pleroma, esa nada, que es plenitud y que presenta pares de opuestos, por ejemplo, lo pleno y lo vacío. Pero esas sus propiedades a la vez no lo son, porque en él se eliminan. Filemón no enseña porque cree, sino porque sabe. En el segundo sermón, los muertos quieren saber acerca de Dios y preguntan si está muerto. Dios, o el sol, Helios, no está muerto y es inseparable del diablo,
pues ambos son propiedades del Pleroma. Este es el Dios ignorado, Abraxas, más indeterminado aún, y al que solo se le opone lo irreal. Es fuerza, duración, cambio. Los muertos levantan tumulto y Filemón les enseña que se trata de un Dios que conocen, aunque no lo saben. En el tercer sermón les habla nuevamente sobre el Dios supremo. El hombre toma del sol, el summum bonum del diablo, el infinum malum, y de Abraxas, la vida indeterminada, que es la madre del bien y del mal. Este Dios se puede conocer, mas no comprender. En el cuarto sermón se conforma una cuaternidad con dos ejes polares, uno Dios-diablo y otro Eros, árbol de la vida. Filemón explica luego a Jung que no puede enseñarles el Dios uno y múltiple, pues lo han repudiado por la fe. Por ello le dieron poder a las cosas y por ese superpoder que le otorgaron merecen llamarse dioses. Quinto sermón. El mundo de los dioses se manifiesta en la espiritualidad, los celestiales, y en la sexualidad, los terrenales. La primera es femenina y la segunda masculina. El ser humano se diferencia de la espiritualidad y la sexualidad. No las posee, sino que es poseído por ellas, que son demonios. El ser individual se diferencia de la comunidad, pero esta es necesaria en virtud de la debilidad del hombre frente a dioses y demonios. Comunidad e individuo son opuestos complementarios. La comunidad es el calor y el individuo la luz. El sexto sermón describe al demonio de la sexualidad, la serpiente, que es mitad humano y significa deseo de pensamiento. El demonio de la espiritualidad se sumerge en nuestra alma, como pájaro blanco, y es pensamiento de deseo. Filemón, ante la defensa de la racionalidad de los muertos, les enseña que deben llevar locura a la razón. Exclaman los muertos: tu saber es una locura y una maldición. ¿Quieres volver la rueda hacia atrás? Te destrozará, obcecado. Así ha sucedido, responde Filemón. Filemón le dice que sale del círculo de la oscilación y así Jung experimenta que sus palabras mueven sus labios. Eres yo y yo soy tú. Parece que los muertos captaron que están cegados por la verdad y ven a través del error. Lo han sentido y se han arrepentido y volverán humildemente. En el séptimo sermón, el último, el hombre es la puerta entre el mundo externo y el interno. Es el Abraxas de este mundo. Filemón le dice: por eso los muertos tienen que aprender lo que no sabían, que el hombre es una puerta por donde se agolpa el tren de los dioses, el devenir y transcurrir de todos los tiempos. Aparece el moreno de ojos dorados, la muerte le advierte que trae la abstinencia de la alegría y el padecimiento en el hombre. Filemón completa lo que le dijo el moreno y le muestra en el cielo de la noche oscura a la madre. Filemón le dice a ésta que Jung quiere convertirse en su hijo, pero ella le advierte que primero debe purificarse. Para lograrlo debe mantenerse fiel al amor y así librarse de la sujeción a los hombres y a las cosas para adquirir la infantilidad de la madre. Con ello logra que la muerte comience como una nueva vida y que el amor supere al pecado. Filemón le trae un pez y así aparece una sombra, Cristo. Su obra está inacabada porque los hombres no la han asumido como propia y no están dispuestos a seguir su propia vida sin imitación. Ha llegado el momento en el que cada uno debe realizar su propia obra de redención. Con sus asesinatos, con sus excesos, los hombres sirven a la serpiente de Dios. Reaparecen Elías y Salomé. Elías se declara débil y pobre, pues un exceso de poder fue hacia Jung, y no puede comprender la muerte del Dios único y que la multiplicidad de las cosas únicas es el único Dios.
Salomé, con todo, parece comprender un poco. Los dioses le piden al yo obediencia, que en virtud de ellos haga aquello que sabe que no quiere hacer. Yun no acepta, pues ya no hay más obediencia incondicional. El alma, dividida en pájaro y serpiente, le trae el mensaje de los dioses y le advierte que ellos están indignados. Y aunque el alma recurre a la figura del diablo para convencerlo, el yo la descubre y así los dioses se rinden. Como todo misterio, el misterio del mal no puede resolverse, solo horadarse. El tema del mal cierra el libro rojo como una cuestión que permanece abierta. En la última visión de Escrutinios, Filemón se encuentra con una sombra azul, Cristo. La sombra no parece comprender que no está en su propio jardín, en el mundo de los cielos. Filemón le enseña que está en el mundo de los hombres, pero los hombres se han transformado, ya no son esclavos, embusteros de los dioses o deudos de Cristo, sino que conceden hospitalidad a los dioses. Y como le dieron hospitalidad a su hermano Satán, al que rechazó en el desierto, ahora viene Cristo, pues donde está uno está el otro. Y cuando la sombra acepta su carácter serpentino, ya sea en su prefiguración en la serpiente de bronce o en su descenso a los infiernos, le pregunta al yo si sabe qué le trae. Filemón lo ignora, solo sabe que el gusano trajo abominación y espanto. La sombra azul le dice: te traigo la belleza del sufrimiento. Esto es lo que necesita el que hospeda al gusano. Puede suponerse acaso que tal belleza es por definición una condición crística, pues si el sufrimiento es el lugar en donde se vive el mal o sus consecuencias, la belleza es una vía hacia su contrasentido más propio, el de la bondad.